Imagina por un momento que pudieras caminar por las calles de Roma en el año 27 antes de Cristo. El aire huele a incienso mezclado con especias traídas desde los confines del mundo conocido, mientras miles de personas se agolpan en el foro romano para presenciar algo que cambiaría el mundo para siempre. Las togas blancas de los senadores contrastan con las túnicas coloridas del pueblo, y el murmullo de conversaciones en latín llena cada rincón de la ciudad eterna. Un hombre joven, de apenas 36 años, camina lentamente hacia el templo de Apolo. Sus pasos resuenan sobre las piedras pulidas que han sido testigo de siglos de historia. Este hombre no es especialmente alto, no tiene la presencia física de un héroe épico, pero sus ojos grises reflejan una inteligencia y una determinación que han sometido a medio mundo. Su nombre es Cayo Julio César Octaviano, pero la historia lo recordará simplemente como Augusto, el primer emperador de Roma. Pero antes de que te relajes completamente y te sumerjas en esta fascinante historia que te acompañará durante toda la noche, permíteme pedirte que hagas algo que nos ayudarás enormemente. Toca el botón de suscripción justo debajo de este video. Cada suscripción nos ayuda a crear más contenido como este, historias épicas que transformarán tus noches de insomnio en viajes extraordinarios a través del tiempo. Y si realmente disfrutas de esta experiencia, no olvides activar la campanita de notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es la historia, la crónica del ascenso y la caída del imperio más poderoso, más duradero y más influyente que ha existido jamás sobre la faz de la tierra. Durante los próximos minutos, te llevaré desde las colinas humildes del Lacio hasta los palacios dorados de Constantinopla, desde las chozas de pastores hasta los anfiteatros que rugían con los gritos de 100.000 espectadores. Conocerás a hombres que conquistaron continentes con la punta de sus espadas, a mujeres que movieron los hilos del poder desde las sombras, a emperadores que se creían dioses y a dioses que resultaron ser demasiado humanos. Escucharás el estruendo de las legiones, marchando por calzadas que aún perduran, el susurro de las conspiraciones en el Senado y el último suspiro de una civilización que definió lo que significa ser occidental. Esta es la historia de Roma, y mientras tu cuerpo se relaja y tu mente se prepara para el descanso, tu espíritu está a punto de embarcarse en el viaje más extraordinario que puedas imaginar. Mucho antes de que existieran emperadores, antes de que las águilas romanas volaran sobre 3 continentes, Roma era apenas una pequeña aldea perdida en las 7 colinas del Lacio. Para entender el alma de Roma, debemos comenzar con una historia que mezcla mito y realidad de una manera tan perfecta que es imposible separar una de la otra. Según relata Tito Livio en su monumental obra Ab Urbe Condita, todo comenzó con la caída de Troya. Cuando los griegos finalmente conquistaron la ciudad después de 10 años de asedio, un héroe troyano llamado Eneas logró escapar llevando a su padre Anquises sobre los hombros y a su hijo Ascanio de la mano. Los dioses habían susurrado a Eneas que su destino no estaba en las ruinas humeantes de Troya, sino en una tierra lejana donde fundaría una nueva estirpe de héroes. Después de años de travesías por el Mediterráneo, enfrentando tempestades
enviadas por Juno y seducido por la pasión de Dido en Cartago, Eneas finalmente llegó a las costas del Lacio. Allí se casó con Lavinia, hija del rey latino, y fundó la ciudad de Lavinium. Sus descendientes gobernarían la región durante generaciones, hasta llegar a los gemelos que cambiarían la historia para siempre. Numitor era el legítimo rey de Alba Longa, pero su hermano, Amulio, lo derrocó en un golpe de estado sangriento. Para asegurar su trono, Amulio asesinó a todos los hijos varones de Numitor y obligó a su hija Rea Silvia a convertirse en vestal, condenándola a la castidad perpetua. Pero los dioses tenían otros planes. Marte, el dios de la guerra, se enamoró de la hermosa vestal y la visitó en sueños. De esta unión divina nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. Cuando Amulio descubrió el embarazo, su furia no conoció límites. Ordenó que los recién nacidos fueran arrojados al río Tíber en una canasta de mimbre. Pero el río estaba en crecida, y la canasta fue llevada suavemente hasta una playa fangosa, cerca de una higuera sagrada llamada Ruminal. Allí, una loba que había perdido a sus cachorros encontró a los bebés llorando y, movida por un instinto maternal que sólo los dioses podían haber inspirado, los amamantó y los protegió en una cueva del monte Palatino. Un pastor, llamado Faustulo, descubrió a los niños siendo cuidados por la loba. Él y su esposa Aca Larentia los criaron como pastores, pero desde pequeños demostraron cualidades extraordinarias. Eran más fuertes, más valientes y más inteligentes que otros niños. Organizaban bandas de jóvenes pastores y cazaban bandidos en las colinas. Su fama creció hasta que un día, capturado por enemigos, Remo fue llevado ante el rey Numitor. El anciano rey reconoció en el joven pastor algo familiar, y cuando Rómulo llegó a rescatar a su hermano, la verdad salió a la luz. Los gemelos asesinaron a Amulio y restauraron a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa. Pero su destino no era gobernar una ciudad existente, sino fundar una nueva. En el año 753 a.C., decidieron establecer una ciudad en el lugar donde habían sido salvados por la loba. Sin embargo, surgió una disputa. ¿Quién sería el rey de la nueva ciudad? Decidieron consultar a los dioses mediante el vuelo de las aves. Remo vio 6 buitres desde el monte Aventino, pero Rómulo vio 12 desde el Palatino. La interpretación del augurio llevó a una pelea que terminó en tragedia. Rómulo mató a su hermano gemelo con sus propias manos, convirtiéndose en el primer rey de Roma. Pero este fratricidio no fue visto como una mancha, sino como una prueba de que Roma estaba destinada a la grandeza. Rómulo trazó el surco sagrado que delimitaría la ciudad y declaró que cualquiera que osara cruzarlo sin permiso sería ejecutado, tal como había hecho con su propio hermano. Esta historia, que mezcla lo divino con lo humano, la ternura con la violencia, sería el ADN espiritual de Roma para siempre. Los romanos se verían a sí mismos como descendientes de héroes troyanos, criados por lobos, destinados por los dioses a gobernar el mundo. Y como verás, esta creencia en su destino imperial los llevaría exactamente a donde sus leyendas profetizaban. En el siglo III antes de Cristo, dos civilizaciones dominaban el Mediterráneo occidental, como titanes enfrentados en un ring demasiado pequeño para ambos. Por un lado estaba Roma,
la potencia terrestre que había unificado Italia mediante la fuerza de sus legiones y la astucia de su diplomacia. Por el otro se alzaba Cartago, la reina de los mares, una ciudad-estado fenicia construida en la costa norte de África que controlaba las rutas comerciales más lucrativas del mundo conocido. Cartago era todo lo que Roma no era, mientras Roma estaba gobernada por una aristocracia militar que valoraba el honor y la gloria en batalla. Cartago era una talasocracia comercial, dirigida por mercaderes que medían el éxito en oro y plata. Los cartagineses navegaban hasta Britania en busca de estaño. Comerciaban con pueblos africanos por marfil y oro, y habían establecido colonias desde España hasta Sicilia. Sus flotas patrullaban el Mediterráneo occidental como dueñas absolutas, y cualquier nave que osara comerciar sin su permiso era hundida sin piedad. El choque era inevitable. Sicilia, la isla triangular que se alzaba entre Italia y África, se convirtió en el campo de batalla donde dos mundos se enfrentarían. Los cartagineses controlaban la parte occidental de la isla desde hacía siglos, pero cuando los romanos fueron llamados por los mamertinos para ayudarles contra Siracusa, el conflicto se volvió global. La primera guerra púnica duró 23 años, de 264 a 241 a.C. Los romanos, que nunca habían sido un pueblo marinero, se vieron obligados a construir una flota desde cero. Según cuenta Plinio el Viejo, capturaron una nave cartaginesa que había encallado y la utilizaron como modelo, construyendo 100 copias en apenas 60 días. Pero construir barcos era más fácil que navegar con ellos. Los romanos perdieron flotas enteras en tempestades, perdieron más naves por tormentas que por batallas. Sin embargo, su genio ingenieril encontró una solución. Inventaron el Corvus, una especie de puente con garfios que podía lanzarse sobre las naves enemigas, convirtiendo las batallas navales en combates terrestres. Así, los legionarios podían abordar las naves cartaginesas y luchar como sabían, cuerpo a cuerpo, gladius contra gladius. Fue una innovación que cambió para siempre la guerra naval. La guerra terminó con la victoria romana, pero fue solo el preludio de un enfrentamiento mucho más épico. Cartago perdió Sicilia y tuvo que pagar una indemnización enorme, pero no había perdido su espíritu de lucha. Los cartagineses se volcaron hacia España, rica en plata y mercenarios, y allí encontraron a la familia que definiría el curso de la historia, los Bárcidas. Amílcar Barca, el general que había mantenido a raya a los romanos en Sicilia, llevó a su hijo de 9 años ante un altar y le hizo jurar odio eterno contra Roma. Ese niño se llamaba Aníbal y crecería para convertirse en el militar más brillante de la antigüedad y en la pesadilla de Roma durante 17 años, cuando Aníbal tenía 26 años y comandaba los ejércitos cartagineses en España. Provocó la Segunda Guerra Púnica atacando Sagunto, aliada de Roma. Pero, en lugar de esperar que los romanos cruzaran el mar para enfrentarlo, Aníbal concibió un plan tan audaz que rayaba en la locura. Marcharía desde España hasta Italia, atravesando los Pirineos, la Galia y los Alpes, llevando la guerra al corazón mismo del territorio enemigo. En el otoño del 218 a.C., Aníbal inició su marcha legendaria con un ejército de 90.000 infantes, 12.000 jinetes
y 37 elefantes de guerra. Cruzó los Pirineos enfrentando la resistencia feroz de las tribus ibéricas. Atravesó la Galia negociando con algunos pueblos y masacrando a otros. Pero lo extraordinario llegó cuando alcanzó los Alpes en pleno invierno. Durante 15 días, el ejército cartaginés ascendió por senderos que apenas merecían el nombre, perdiendo hombres y animales en precipicios cubiertos de nieve. Los elefantes, acostumbrados al calor africano, sufrían terriblemente en el frío alpino. Las tribus celtas atacaban la retaguardia, robando provisiones y masacrando a los rezagados. Cuando finalmente Aníbal contempló las llanuras de Italia desde una cumbre alpina, había perdido casi la mitad de su ejército, pero había logrado lo imposible. Había llevado un ejército africano con elefantes a través de los Alpes en invierno. Lo que siguió fue una serie de victorias cartaginesas que pusieron a Roma al borde del colapso. En Trebia, Aníbal destruyó completamente un ejército consular. En el lago Trasimeno, tendió una emboscada perfecta que aniquiló a otra legión, matando incluso al cónsul Flaminio. Pero la culminación llegó en Canas, en el año 216 a.C. En Canas, Aníbal enfrentó al ejército romano más grande jamás reunido, 86.000 hombres comandados por ambos cónsules. Utilizando una táctica que sería estudiada en las academias militares durante los próximos 2 milenios, Aníbal colocó a sus tropas más débiles en el centro y a las más fuertes en los flancos. Cuando los romanos atacaron, el centro cartaginés retrocedió lentamente, atrayendo a las legiones hacia una trampa mortal. Entonces, las fuerzas de élite cartaginesas atacaron desde los flancos, rodeando completamente al ejército romano. Fue una masacre. 70.000 romanos murieron en un solo día, incluyendo al cónsul Lucio Emilio Paulo, 80 senadores y la flor y nata de la juventud romana. Nunca antes Roma había sufrido una derrota tan catastrófica. El pánico se apoderó de la ciudad. Muchos esperaban que Aníbal marchara directamente sobre Roma y pusiera fin a la guerra. Pero Aníbal no atacó Roma. Tal vez sus fuerzas estaban demasiado debilitadas. Tal vez esperaba que la ciudad se rindiera por sí sola. Ese momento de vacilación cambió la historia. Los romanos, demostrando la tenacidad que los haría dueños del mundo, se negaron a rendirse. El Senado decretó que no se pagaría rescate por los prisioneros, que no se negociaría la paz, que la guerra continuaría hasta la victoria total o la destrucción completa. El siglo que siguió a la destrucción de Cartago trajo a Roma riquezas inimaginables, pero también semillas de destrucción que crecerían hasta estrangular la propia república. Las conquistas en Grecia, Asia Menor, Galia y España llenaron el tesoro público de oro y plata, pero también crearon desigualdades sociales que amenazaban con desgarrar el tejido de la sociedad romana. Los generales que conquistaban provincias regresaban a Roma con fortunas colosales. Sus soldados, que habían servido durante años lejos de sus granjas, encontraban sus tierras arruinadas y sus familias endeudadas. Mientras tanto, los ricos patricios compraban vastas extensiones de territorio y las trabajaban con esclavos capturados en las guerras, produciendo grano más barato que los pequeños campesinos libres. El resultado fue un éxodo masivo del campo hacia Roma, donde una multitud desarraigada y hambrienta
se aglomeraba en Insulae, miserables, sobreviviendo de las distribuciones gratuitas de trigo que los políticos utilizaban para comprar votos. En este caldo de cultivo de descontento social, surgieron dos hombres que personificarían la crisis de la República, Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, dos personalidades opuestas que transformarían para siempre la naturaleza del poder romano. Mario era un homo novus, un hombre nuevo, sin ancestros nobles, nacido en una familia ecuestre del Lacio. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices de batalla, contrastaba con la palidez aristocrática de los senadores. Había ascendido en la escala social gracias a su brillantez militar y su conexión con la familia de los Metelos, pero nunca fue realmente aceptado por la nobleza tradicional. Era el representante de una nueva clase de romanos, ambiciosos, talentosos, pero excluidos del círculo cerrado del poder patricio. La oportunidad de Mario llegó cuando Yugurta, rey de Numidia, desafió a Roma en una guerra que se prolongaba vergonzosamente debido a la incompetencia y corrupción de los generales aristocráticos. Mario prometió terminar la guerra rápidamente si el pueblo le otorgaba el consulado, saltándose las reglas tradicionales que requerían una progresión gradual a través de las magistraturas. Fue una apelación directa al populacho contra la oligarquía senatorial, un precedente peligroso que se repetiría una y otra vez. Pero la verdadera revolución de Mario no fue política, sino militar. Tradicionalmente, solo los ciudadanos con propiedades podían servir en las legiones, basándose en la teoría de que solo quienes tenían algo que perder lucharían con verdadero valor por Roma. Mario rompió esta tradición reclutando a los capites censi, los ciudadanos más pobres que no poseían más que sus propias cabezas. Les proporcionó armas, entrenamiento y, lo más importante, la promesa de tierras al final de su servicio. Esta reforma creó por primera vez en la historia romana ejércitos profesionales. Los soldados ya no eran campesinos que servían temporalmente. Eran guerreros de carrera, cuya lealtad se dirigía más hacia el general, que les prometía botín y tierras, que hacia el abstracto concepto del Estado romano. Mario se convirtió en el patrón de sus veteranos, y ellos en su clientela armada. Era un cambio que tendría consecuencias devastadoras para la República. Mario utilizó sus nuevas legiones para derrotar no solo a Yugurta, sino también a las tribus germánicas de los cimbrios y teutones que amenazaban Italia desde el norte. Fue elegido cónsul 6 veces, rompiendo todas las tradiciones constitucionales, pero su mayor error fue aliarse con Saturnino, un tribuno radical que utilizaba bandas de gladiadores para intimidar a sus oponentes políticos. Cuando Saturnino finalmente fue demasiado lejos, Mario se vio obligado a ejecutar a su propio aliado, ganándose el odio tanto de los populares como de los optimates. Fue entonces cuando apareció Sila, la antítesis perfecta de Mario. Lucio Cornelio Sila. Félix pertenecía a una familia patricia antigua, pero empobrecida. Era alto, rubio, de ojos azules, con una belleza casi femenina que contrastaba con su crueldad legendaria. Plutarco escribió que tenía el rostro de una mora salpicada de harina, una descripción que evocaba tanto su atractivo como su naturaleza sanguinaria. Sila había servido bajo Mario en la guerra contra Yugurta, donde su astucia había logrado la captura del rey númida, pero gradualmente se había convertido
en el campeón de la aristocracia senatorial contra las innovaciones populares de Mario. Era conservador en política, pero revolucionario en métodos, dispuesto a destruir la república para salvarla de la democracia. El enfrentamiento final llegó cuando estalló la guerra social, la rebelión de los aliados italianos que exigían ciudadanía romana. Después de 3 años de guerra sangrienta, Roma concedió la ciudadanía a todos los habitantes libres de Italia, duplicando efectivamente el número de ciudadanos. Pero inmediatamente surgió una nueva crisis. Mitrídates VI del Ponto había invadido Asia Menor y masacrado a 80.000 romanos e italianos en una sola noche. El Senado asignó el comando contra Mitrídates a Sila, pero un tribuno, aliado de Mario, transfirió el mando al viejo general mediante una ley popular. Era una provocación intolerable para Sila, quien tomó una decisión que cambió para siempre la historia de Roma. Marchó sobre la capital con sus propias legiones. Nunca antes un general romano había dirigido tropas armadas contra Roma. Era un sacrilegio que violaba los tabúes más profundos de la tradición republicana, pero Sila justificó su acción argumentando que estaba salvando la república de la tiranía demagógica. Sus soldados lo siguieron porque les había prometido el botín de Oriente y porque temían que otros generales recibieran los comandos lucrativos. Mario huyó a África mientras Sila partía hacia Oriente, pero tan pronto como el patricio se marchó, el viejo general regresó con un ejército de veteranos y exiliados. Lo que siguió fue la primera guerra civil verdadera de la historia romana. Mario y su aliado Cinna se apoderaron de Roma y ejecutaron a los partidarios de Sila en una orgía de violencia que duró 5 días. Las cabezas de senadores y caballeros decoraron la tribuna del foro, y la sangre corrió por las calles sagradas de la ciudad eterna. Mario murió poco después, consumido por el odio y la sed de venganza, pero había abierto una caja de Pandora que nunca más podría cerrarse. Roma había probado el sabor de la guerra civil y había aprendido que las tradiciones y las leyes solo tenían el valor que los hombres armados quisieran darles. Cuando Sila regresó de Oriente en el año 83 antes de Cristo, trajo consigo no solo las riquezas de Asia, sino también una sed de venganza que transformaría Roma en un matadero. Su victoria en la batalla de la Puerta Colina no fue solo militar, fue una declaración de que el poder romano residía en las espadas, no en las leyes. Lo que siguió fueron las primeras proscripciones de la historia romana, listas públicas de enemigos del Estado, que podían ser asesinados por cualquier ciudadano, con recompensas para los asesinos y confiscación de propiedades para los proscritos. 3.000 nombres aparecieron en las primeras listas, pero Sila añadía nuevos cada día, según sus caprichos o necesidades financieras. Senadores respetados, caballeros ricos, simples ciudadanos, cuyas únicas ofensas eran poseer tierras codiciadas o haber mirado mal al dictador, todos podían encontrar sus nombres clavados en el foro al amanecer. Roma se sumió en un terror donde nadie estaba seguro, donde la riqueza se convertía en una maldición y la prominencia en una sentencia de muerte. De esta pesadilla emergieron 3 hombres jóvenes que aprenderían lecciones muy diferentes sobre el poder. El primero era Cneo Pompeyo, hijo de Pompeyo Estrabón, un general que había sido odiado por su crueldad, pero respetado por su eficacia.
Pompeyo el Grande, como se haría llamar, tenía apenas 23 años cuando levantó 3 legiones con su propio dinero para apoyar a Sila. Era guapo, carismático, un general nato que nunca perdía una batalla, pero que carecía por completo de instinto político. El segundo era Marco Licinio Craso, el hombre que se convertiría en el más rico de Roma. Craso había hecho su fortuna inicial, comprando propiedades de los proscritos a precios ridículos, pero su verdadero genio estaba en los negocios. Poseía minas de plata, prestaba dinero a intereses del 100% anual y había creado el primer cuerpo de bomberos privado de Roma. Cuando un edificio se incendiaba, Craso aparecía para comprar la propiedad a precio de saldo mientras las llamas consumían la estructura. Si el dueño aceptaba, sus hombres apagaban el fuego. Si no, dejaban que ardiera completamente. El tercero era un joven patricio de apenas 16 años, cuyo tío había sido proscrito por Sila. Cayo Julio César provenía de una familia antigua, pero no especialmente rica, que afirmaba descender de Venus a través de Eneas. Era alto, pálido, elegante, con una calvicie prematura que siempre intentaba disimular, pero detrás de sus modales aristocráticos se ocultaba una ambición tan fría y calculadora como la de Sila, aunque infinitamente más sofisticada. Cuando Sila murió, en el año 78, dejó una república formalmente restaurada, pero profundamente envenenada. Había demostrado que las tradiciones republicanas eran solo papel mojado ante la fuerza militar y que Roma podía ser gobernada por cualquiera que tuviera suficientes soldados y suficiente crueldad. Los 3 protegidos de la era silana habían aprendido esta lección perfectamente. Pompeyo se hizo famoso limpiando el Mediterráneo de piratas en apenas 3 meses, una hazaña logística que demostró su genio organizativo. Luego partió hacia Oriente, donde conquistó Siria, reorganizó Asia Menor y regresó a Roma con un botín tan enorme que duplicó los ingresos anuales del tesoro público. Pero cuando llegó a Italia, disolvió voluntariamente sus ejércitos, confiando en que el Senado ratificaría sus acuerdos orientales y concedería tierras a sus veteranos. Era un gesto noble, pero políticamente ingenuo. Los senadores, celosos de su gloria y temerosos de su poder, bloquearon sistemáticamente todas sus propuestas. Durante meses, el conquistador de Oriente se vio humillado en el foro, viendo cómo sus promesas a los veteranos se convertían en papel mojado. Fue entonces cuando César, que había regresado de España con su primera fortuna militar, se acercó discretamente a Pompeyo con una propuesta. César entendía que Roma había cambiado. Ya no era la pequeña ciudad-estado donde los nobles podían gobernar mediante el prestigio familiar y las tradiciones ancestrales. Era el centro de un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Éufrates, con problemas que requerían soluciones prácticas, no debates filosóficos en el Senado. Y las soluciones prácticas requerían dinero, mucho dinero. Ahí es donde entraba Craso. El hombre más rico de Roma necesitaba influencia política para proteger sus inversiones y expandir sus negocios. Pompeyo necesitaba apoyo político para sus veteranos y ratificación de sus actos. César necesitaba un consulado y un comando militar que le permitiera hacer su propia fortuna. Era una ecuación perfecta: dinero, prestigio militar
y astucia política unidos contra un Senado obstinado y míope. El pacto se selló en secreto en los jardines de César durante una cena que cambió la historia del mundo. Los tres hombres más poderosos de Roma acordaron dividirse el Estado entre ellos. Craso proporcionaría el dinero para sobornar a los votantes. Pompeyo aportaría su prestigio militar y sus veteranos como fuerza de intimidación. César utilizaría su genio político para maniobrar las propuestas a través de las asambleas populares. Durante el consulado de César en el año 59, el triunvirato funcionó como una máquina perfectamente engrasada. Las propuestas de Pompeyo fueron aprobadas por abrumadora mayoría después de que César distribuyera sobornos masivos entre las tribus votantes. Los veteranos del conquistador de Oriente recibieron tierras fértiles en Campania. Las conquistas orientales de Pompeyo fueron ratificadas oficialmente, añadiendo nuevas provincias al Imperio Romano. A cambio, César obtuvo lo que realmente quería: el comando de las Galias por 5 años, con autoridad para reclutar tantas legiones como necesitara. Era una oportunidad dorada. Las tribus galas eran ricas, pero desunidas, perfectas para un conquistador ambicioso. Más importante aún, una conquista exitosa en la Galia proporcionaría a César la riqueza y el prestigio militar que necesitaba para rivalizar con Pompeyo. Craso también obtuvo su recompensa: la reducción de los impuestos que los publicanos debían pagar por recolectar tributos en Asia. Era un regalo de millones de sestercios que más que compensaba su inversión en sobornos. Pero Craso quería más que dinero, quería gloria militar para equipararse con sus socios. Exigió el comando contra los partos, los únicos enemigos orientales que Pompeyo no había derrotado. Durante 5 años, el triunvirato gobernó Roma desde las sombras. El Senado seguía reuniéndose. Los cónsules seguían siendo elegidos. Las formas republicanas se mantenían. Pero el poder real residía en los tres hombres que habían convertido el Estado en su empresa privada. Cicerón, el gran orador que había denunciado la conspiración de Catilina, fue enviado al exilio cuando se opuso demasiado abiertamente al triunvirato. Catón el joven, el último republicano íntegro, fue enviado a una misión en Chipre para alejarlo de Roma. Pero los pactos entre titanes raramente duran. Cada éxito de uno de los socios aumentaba la desconfianza de los otros. Cuando César masacró a los helvecios e infligió una derrota devastadora a Ariovisto, Pompeyo comenzó a preocuparse por la creciente reputación militar de su socio menor. Cuando Craso partió hacia Oriente con 7 legiones y sueños de conquistar Mesopotamia, los otros 2 se preguntaron qué haría con las riquezas de Babilonia si tenía éxito. El primer triunvirato se renovó en Luca en el año 56, pero ya se notaban las grietas. César obtuvo 5 años adicionales en la Galia. Pompeyo y Craso se repartieron España y Siria respectivamente, pero todos sabían que era solo un aplazamiento. Tarde o temprano, 3 hombres tan ambiciosos tendrían que enfrentarse entre sí. La crisis llegó en el año 53, cuando Craso murió en la desastrosa batalla de Carras. Los partos no solo derrotaron a sus legiones, humillaron al hombre más rico de Roma vertiendo oro fundido en su boca para saciar simbólicamente su sed de riqueza. Su cabeza fue enviada al rey Orodes, quien la utilizó como accesorio en una representación teatral de las Bacantes de Eurípides. Con Craso muerto, solo quedaban 2 titanes
para repartirse el mundo. Y Roma, como había aprendido durante las guerras civiles de Mario y Sila, era demasiado pequeña para dos hombres que se creían destinados a gobernar el universo. En una noche fría de enero del año 49 a.C., Cayo Julio César se encontraba en la orilla norte de un río insignificante llamado Rubicón. Era un arroyo tan pequeño que un hombre podía cruzarlo de un salto, pero en ese momento representaba la frontera entre la Galia Cisalpina y Italia, la línea que ningún general podía cruzar con tropas armadas sin convertirse automáticamente en enemigo del pueblo romano. César tenía 51 años y había pasado los últimos 8 conquistando las Galias en una serie de campañas que habían añadido 1 millón de kilómetros cuadrados al Imperio Romano. Había derrotado a Vercingetorix en Alesia. Había cruzado el Rin para aterrorizar a las tribus germánicas. Había invadido Britania 2 veces, llevando las águilas romanas más lejos que cualquier general anterior. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias habían convertido sus hazañas en leyenda, escritos en una prosa tan elegante que se estudiarían durante 2 milenios. Pero más importante que la gloria era el oro. Las Galias eran ricas en metales preciosos, y César había saqueado sistemáticamente templos y tesoros tribales. Se estima que capturó más de 500 toneladas de oro y plata, una fortuna que rivalizaba con los ingresos anuales del tesoro romano. Con este dinero, había comprado la lealtad inquebrantable de sus legiones y había sobornado a medio senado. Pero ahora, las mismas conquistas que lo habían hecho rico y poderoso se habían convertido en su condena. En Roma, Pompeyo había pasado de ser su socio a convertirse en su rival más peligroso. El matrimonio político entre Pompeyo y Julia, la hija de César, había terminado trágicamente con la muerte de la joven en el parto. Sin este vínculo familiar, los dos grandes generales comenzaron a verse como obstáculos mutuos para la supremacía absoluta. Marco Porcio Catón, el bisnieto del famoso Catón el Viejo, había convencido al Senado de que César era una amenaza mortal para la República, un nuevo Sila, que regresaría de las Galias para establecer una dictadura permanente. El Senado había votado el Senatus Consultum Ultimum, la declaración de emergencia nacional que otorgaba poderes dictatoriales a los cónsules. César debía disolver sus ejércitos, regresar a Roma como ciudadano privado y someterse a juicio por los crímenes que había cometido durante su consulado. Era una sentencia de muerte política y probablemente física, porque los enemigos de César habían preparado una serie de procesos que lo llevarían al exilio o la ejecución. Las negociaciones habían durado meses. César había ofrecido mantener solo 2 legiones y la provincia de la Galia Cisalpina si se le permitía presentarse al consulado in absentia. Era una concesión razonable que habría preservado tanto su dignitas como la legalidad republicana. Pero Catón y sus aliados se negaron a cualquier compromiso. Querían la rendición incondicional del conquistador de las Galias. Ahora, con la Legio XIII, esperando sus órdenes en la oscuridad, César se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Podía cruzar el río y desencadenar una guerra civil que podría destruir la república que había jurado proteger, o podía obedecer al Senado, regresar indefenso a Roma y permitir que sus enemigos lo destruyeran.
Para un hombre de su ambición y orgullo, no había realmente opción. Alea iacta est. La suerte está echada. Estas palabras, pronunciadas en griego según Suetonio, resonaron en la historia mientras César espoleaba su caballo hacia las aguas heladas del Rubicón. Detrás de él, los soldados de la 13ª Legión cruzaron, cantando, sin comprender completamente que acababan de iniciar la guerra civil, que determinaría el destino del mundo occidental. La respuesta de Roma fue el pánico. Pompeyo se había jactado de que solo necesitaba golpear el suelo con el pie para que surgieran legiones. Pero cuando César se acercaba a velocidad de rayo, conquistando ciudad tras ciudad sin resistencia, descubrió que las legiones prometidas no existían. Los cónsules huyeron de la capital llevándose el tesoro público. El Senado se trasladó a Brindisi y luego a Grecia por primera vez en 8 siglos. Roma estaba en manos de un conquistador extranjero, pero César no era Sila. Cuando entró en la ciudad no hubo proscripciones ni masacres. Perdonó a sus enemigos, distribuyó trigo al pueblo, celebró juegos y espectáculos. Incluso devolvió sus propiedades a los hijos de los proscritos de Sila. Era una clemencia calculada, diseñada para mostrar que él no era un tirano, sino un restaurador de la concordia romana. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Pompeyo había huido a Oriente, donde sus clientes reyes y ciudades le proporcionarían dinero y soldados. Controlaba la flota romana, lo que significaba dominio sobre las rutas de suministro. Sus legados controlaban España, África y parte de Asia. César había ganado Italia, pero Pompeyo tenía el resto del imperio. La persecución de Pompeyo se convirtió en una odisea que llevó a César por todo el Mediterráneo, primero a España, donde derrotó a los legados pompeyanos en Ilerda, mediante una brillante campaña de maniobras que forzó la rendición, sin batalla decisiva. He derrotado a un ejército sin general, comentó desdeñosamente, preparándose para enfrentar a un general con ejército en Oriente. El cruce a Grecia fue una pesadilla logística. César no tenía flota suficiente para transportar todas sus legiones de una vez, y Pompeyo controlaba el mar. Durante meses, las fuerzas cesarianas fueron trasladadas en pequeños grupos, constantemente acosadas por las naves pompeyanas. Cuando finalmente César logró concentrar su ejército en Epiro, se encontró superado numéricamente 2-1 y sin suministros seguros. En Dirraquio, César sufrió su primera derrota importante en décadas. Pompeyo había fortificado la ciudad costera y se había asegurado suministros por mar, mientras que César intentaba sitiarla construyendo líneas de circunvalación. Pero Pompeyo rompió el asedio mediante una salida nocturna que casi capturó al propio César. Las legiones cesarianas huyeron en desorden, perdiendo 1000 hombres y 32 estandartes. Era el momento de atacar decisivamente, pero Pompeyo vaciló. Sus consejeros senatoriales insistían en que la guerra ya estaba ganada, que César era un aventurero acabado cuyo ejército se desintegraría por sí solo. Pompeyo, quizás recordando su antigua amistad con César, quizás temeroso de los riesgos de una batalla decisiva, permitió que su enemigo se retirara hacia el interior de Grecia. Fue un error fatal. César utilizó la retirada
para reagrupar sus fuerzas en Tesalia, donde finalmente Pompeyo se vio obligado a presentar batalla en los llanos de Farsalia. Era el 9 de agosto del año 48 a.C., y dos de los mejores generales de la historia estaban a punto de enfrentarse por el dominio del mundo conocido. El ejército de Pompeyo era superior en número, 45.000 infantes contra 22.000 de César, 7.000 jinetes contra 1.000, pero las legiones de César eran veteranos curtidos en 8 años de guerra gala, mientras que muchas tropas pompeyanas eran reclutas orientales sin experiencia. Más importante aún, César luchaba por la supervivencia, mientras que Pompeyo luchaba por preservar un status quo que ya estaba muerto. La batalla fue una demostración del genio táctico de César. Cuando la caballería pompeyana intentó envolver su flanco derecho, César había preparado una cuarta línea de cohortes especialmente entrenadas para luchar contra jinetes. Estas tropas no solo detuvieron la carga, sino que pusieron en fuga a toda la caballería enemiga, permitiendo a César atacar el flanco y la retaguardia del ejército de Pompeyo. La derrota fue total. 15.000 pompeyanos murieron y 20.000 fueron capturados. Entre los muertos estaba la flor de la aristocracia republicana, cónsules, pretores, senadores que habían preferido morir antes que vivir bajo la clemencia de César. Pompeyo huyó del campo de batalla, montado en un caballo sin arreos, con solo 30 compañeros, abandonando a un ejército que lo había seguido hasta el fin del mundo. Esa noche, César cenó en la tienda de Pompeyo, rodeado de los lujos orientales que su rival había acumulado. Pero cuando contempló los cadáveres amontonados en el campo de batalla, muchos de ellos, antiguos amigos y aliados, se dice que lloró. Esto lo han querido, murmuró. Me han obligado a ello. Habían ganado el mundo, pero había perdido el alma de Roma. Pompeyo huyó hacia Egipto, confiando en encontrar refugio en una tierra donde había sido aclamado como libertador décadas atrás. Pero los consejeros del joven Ptolomeo XIII, calculando que era más prudente ganar el favor del vencedor que arriesgar la ira de César, tomaron una decisión que horrorizaría al mundo civilizado. Cuando la pequeña barca de Pompeyo se acercó a la playa de Pelucio, Aquilas, el general egipcio, se adelantó como para darle la bienvenida. En su lugar, desenvainó su gladius y atravesó el pecho del hombre que había sido llamado Magno, el Grande. Cuando César llegó a Alejandría 3 días después y le presentaron la cabeza de su antiguo yerno y rival, su reacción sorprendió a todos los presentes. En lugar de alegría, mostró horror y dolor genuinos. Lloró por el hombre que había sido su socio, su enemigo, y el último obstáculo para su supremacía absoluta. Era una demostración de humanidad que contrastaba dramáticamente con la brutalidad que había mostrado en las Galias, donde había masacrado 1.000.000 de galos y esclavizado a otro 1.000.000. La muerte de Pompeyo dejó a César como dueño absoluto del mundo mediterráneo, pero también lo cargó con una responsabilidad que ningún romano había enfrentado antes: gobernar un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Éufrates, desde el Sahara hasta el Rin. Era una tarea que requería no solo genio militar, sino también una visión política completamente nueva. Durante los siguientes 4 años, César se convirtió en el arquitecto de una nueva Roma. Su primera reforma fue el calendario. El año romano tradicional tenía solo 355 días, con meses adicionales
insertados caprichosamente por los pontífices para mantener las estaciones en su lugar. César, asesorado por el astrónomo alejandrino Sosígenes, estableció el año de 365 días y cuarto, que con ligeras modificaciones seguimos usando hoy. El año 46 a.C., llamado el año de la confusión, tuvo 445 días para sincronizar el nuevo sistema, pero las reformas de César fueron mucho más allá del calendario. Redistribuyó tierras públicas a 80.000 ciudadanos pobres, estableciendo colonias desde España hasta Asia Menor. Reguló el lujo privado mediante leyes suntuarias que limitaban los gastos en banquetes y vestimenta. Aumentó el Senado de 600 a 900 miembros, incluyendo no solo romanos sino también galos y españoles, una medida que escandalizó a los tradicionalistas, pero que reconocía la realidad de un imperio multicultural. Concedió ciudadanía romana a médicos y maestros extranjeros que se establecieran en Roma, atrayendo talentos de todo el mundo mediterráneo. Estableció bibliotecas públicas y planificó monumentos que embellecerían la ciudad durante siglos. Su foro, con el templo de Venus Genetrix, estableció un nuevo estándar de grandeza arquitectónica que sus sucesores tratarían de igualar, pero quizás su reforma más revolucionaria fue la extensión gradual de la ciudadanía romana. César entendía, como pocos de sus contemporáneos, que Roma ya no podía gobernar el mundo como una ciudad-estado que dominaba territorios extranjeros. Tenía que convertirse en la capital de una comunidad de ciudadanos que se extendiera por todo el imperio. Su famosa declaración de que prefería ser el primero en una aldea gala que el segundo en Roma reflejaba esta visión expansiva de la romanidad. Sin embargo, cada reforma exitosa aumentaba las sospechas de sus enemigos. Los republicanos tradicionales veían en cada innovación un paso hacia la monarquía. Cuando César comenzó a utilizar túnicas rojas como los antiguos reyes, cuando se sentó en una silla de marfil en el Senado, cuando permitió que su estatua fuera colocada entre las de los dioses, los rumores de aspiraciones regias se extendieron por Roma como un incendio. La gota que colmó el vaso fue el incidente de las Lupercales del año 44. Durante esta antigua festividad, Marco Antonio, completamente ebrio y casi desnudo, ofreció públicamente una diadema real a César. El dictador la rechazó 3 veces, mientras la multitud rugía su aprobación. Pero muchos interpretaron todo el episodio como un teatro preparado para medir la reacción popular hacia una posible monarquía. Para los últimos republicanos, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, César se había convertido en lo que Roma más temía, un rex, un tirano que había corrompido las instituciones republicanas hasta volverlas irreconocibles. Bruto, descendiente del legendario fundador de la República, sentía el peso de su linaje como una carga insoportable. Casio, que había sobrevivido al desastre de Carras, odiaba a César tanto por envidia personal como por principios políticos. La conspiración se gestó en secreto durante meses. Más de 60 senadores se unieron al complot, cada uno con sus propias motivaciones. Algunos eran idealistas, convencidos de que estaban salvando la República. Otros eran oportunistas, que esperaban beneficiarse del caos que seguiría al asesinato. Unos pocos eran simplemente envidiosos del poder y la gloria de César. El plan era simple en su brutalidad: asesinar a César durante una sesión del Senado, en un lugar sagrado,
donde nadie esperaría violencia. Eligieron la curia de Pompeyo, donde se reunía el Senado, mientras se restauraba la curia Julia, dañada por un incendio. Era una ironía cruel que César fuera asesinado al pie de la estatua del hombre al que había derrotado y por cuya muerte había llorado. Los idus de marzo del año 44 amaneció con presagios ominosos que los historiadores posteriores embellecerían hasta convertirlos en leyenda. El arúspice Espurina había advertido a César que se cuidara de un peligro que no pasaría hasta los idus de marzo. Calpurnia, la esposa del dictador, había soñado que lo sostenía muerto entre sus brazos. Los caballos sagrados que César había dedicado a los dioses lloraban lágrimas reales y se negaban a pastar. Pero César desestimó todos los presagios. Era un hombre demasiado racional para creer en supersticiones, y además tenía asuntos urgentes que discutir con el Senado. Estaba planeando una campaña masiva contra los partos para vengar la muerte de Craso y restaurar el honor romano en Oriente. Partiría en pocos días y no regresaría a Roma durante 3 años. Cuando César entró en la curia de Pompeyo esa mañana, los conspiradores estaban preparados. Habían ensayado sus movimientos. Habían ocultado dagas en los pliegos de sus togas. Habían acordado señales para coordinar el ataque. Decimo Bruto, uno de los favoritos de César, se acercó para entregarle una petición que requería atención inmediata. Era la señal. Lo que siguió fue una carnicería que duró apenas unos minutos, pero que cambió el curso de la historia occidental. 23 puñaladas llovieron sobre el cuerpo de César mientras intentaba defenderse con su stylus de escritura. Cuando vio a Marco Bruto, su protegido a quien consideraba casi un hijo, entre sus asesinos, dejó de luchar. Caisu, Tecnón, tú también, hijo mío. Sus últimas palabras fueron en griego, el idioma de la cultura que había conquistado, pero que lo había conquistado a él. César murió al pie de la estatua de Pompeyo, con la sangre empapando las togas senatoriales y formando charcos en el mármol sagrado. Los conspiradores habían matado al tirano, pero habían matado también a la república que creían salvar. Su asesinato no restauró las libertades tradicionales, solo creó un vacío de poder que sería llenado por hombres aún más despiadados que el dictador muerto. Esa noche, mientras el cuerpo de César yacía abandonado en la curia hasta que 3 esclavos vinieron a recogerlo, Roma ardía. Las turbas saqueaban casas de senadores. Los veteranos de las legiones galas juraban venganza, y en las sombras del poder, nuevos actores se preparaban para reclamar la herencia del hombre que había conquistado el mundo y había muerto por conquistar demasiado. En el caos que siguió al asesinato de César, 3 figuras emergieron de las sombras del poder romano como los herederos naturales del dictador muerto. Pero a diferencia del primer triunvirato, que había sido un pacto secreto entre iguales, este segundo triunvirato sería un documento público que dividiría formalmente el mundo romano entre 3 hombres que se odiaban tanto como se necesitaban. El primero era Cayo Octavio, el sobrino nieto de César, que había sido adoptado póstumamente por el testamento del dictador. Tenía apenas 18 años cuando se enteró de su herencia en Apolonia, donde estudiaba retórica griega. Sus amigos le aconsejaron rechazar un legado tan peligroso, pero Octavio demostró
Desde el primer momento, la frialdad calculadora que lo convertiría en Augusto regresó a Roma reclamando no solo el nombre de César, sino también su fortuna y, más importante, la lealtad de sus veteranos. El segundo era Marco Antonio, el lugarteniente más fiel de César y su cónsul en el momento del asesinato. Antonio era todo lo que Octavio no era: un soldado nato, carismático, generoso, amado por las tropas, pero despreciado por la aristocracia. Había servido brillantemente en las Galias, había salvado a César en Alesia, y ahora controlaba las legiones estacionadas en Italia. Era el heredero natural del partido cesariano, pero subestimó completamente al joven que reclamaba el nombre de su antiguo jefe. El tercero era Marco Emilio Lépido, el pontífice máximo, que había sido gobernador de la Galia Narbonense y España. Lépido era un político competente, pero carente de la brillantez militar de sus socios o de la astucia política de Octavio. Su principal valor residía en su posición religiosa y en las legiones que controlaba, pero desde el principio fue el socio menor de una alianza dominada por personalidades más fuertes. La formación del triunvirato no fue inmediata. Durante 2 años, Italia se desangró en guerras civiles, mientras estos 3 hombres luchaban tanto contra los asesinos de César como entre ellos mismos. Bruto y Casio habían huido a Oriente, donde controlaban las ricas provincias de Siria y Asia Menor. Sexto Pompeyo, hijo del gran Pompeyo, dominaba los mares con una flota de piratas que interceptaba los suministros de grano a Roma. Pero fue la batalla de Módena la que finalmente convenció a los 3 hombres de que necesitaban unirse o perecer separados. Antonio había sitiado la ciudad donde Decimo Bruto, uno de los asesinos de César, se había refugiado. Los cónsules Hircio y Pansa marcharon contra Antonio con las legiones, acompañados por el joven Octavio como propretor. En la batalla que siguió, ambos cónsules murieron, dejando a Octavio como único comandante de 8 legiones veteranas. El Senado, que había esperado utilizar a Octavio contra Antonio y luego deshacerse de él, descubrió que habían creado un monstruo. El joven, de 19 años, marchó sobre Roma con sus legiones y exigió el consulado. Cuando los senadores protestaron que era demasiado joven y que violaba todas las tradiciones, Octavio respondió tocando la empuñadura de su espada: «Esta me dará la edad que me falta». El encuentro final tuvo lugar en una pequeña isla del río Reno, cerca de Bononia. Los 3 hombres más poderosos de Roma se reunieron en territorio neutral, cada uno acompañado por una guardia personal, para repartirse el mundo como si fuera un botín de guerra. A diferencia del primer triunvirato, que había mantenido las apariencias republicanas, este segundo triunvirato se formalizó mediante la Lex Titia como una magistratura extraordinaria para restaurar la república. La división territorial reflejaba tanto las ambiciones como las capacidades de cada triunviro. Antonio recibió las Galias, donde podría utilizar su prestigio militar para reclutar nuevas legiones. Lépido obtuvo España y África, regiones ricas, pero alejadas del centro del poder. Octavio se quedó con Italia, aparentemente la peor parte, pero que incluía Roma, y por tanto el control del aparato burocrático del Estado. Sin embargo, antes de conquistar nuevos territorios, necesitaban liquidar las cuentas pendientes con los enemigos de César. Lo que siguió fueron las segundas proscripciones de la historia romana.
aún más brutales que las de Sila. 300 senadores y 2000 caballeros fueron declarados enemigos públicos, sus propiedades confiscadas, sus cabezas puestas a precio. La primera víctima fue Marco Tulio Cicerón, cuyas filípicas contra Antonio lo habían convertido en el enemigo número uno del triunviro. Antonio exigió personalmente su cabeza como precio para cualquier acuerdo. Cuando los asesinos trajeron la cabeza y las manos del gran orador, Fulvia, la esposa de Antonio, atravesó la lengua de Cicerón con sus horquillas del pelo, vengándose así de los discursos que habían humillado a su esposo. Las listas de proscripción se alargaban cada día. Los triunviros añadían nombres según sus caprichos personales o necesidades financieras. Un hombre podía encontrar su nombre en las listas porque había mirado mal a uno de los triunviros, porque poseía una villa codiciada, o simplemente porque tenía la mala suerte de ser rico en tiempos de guerra civil. Roma se sumió en un terror, donde la riqueza se había convertido en una maldición y la prominencia en una sentencia de muerte. Las familias se destruían desde dentro cuando hermanos delataban hermanos por recompensas. Los esclavos asesinaban a sus amos para ganar la libertad. Los hijos renegaban de sus padres para salvar sus propias vidas. Con el tesoro lleno de oro, manchado de sangre, y los enemigos domésticos liquidados, los triunviros finalmente pudieron dirigir su atención hacia Oriente, donde Bruto y Casio habían reunido 19 legiones y esperaban el momento de restaurar la república con la fuerza de las armas. Y ahora que la historia ha terminado, puedes dejar que el silencio te envuelva. Roma sigue ahí, en tus pensamientos, en las palabras que hablamos, en las leyes que seguimos. Pero por ahora ya no importa. Ahora solo importa tu descanso. Si esta historia te ha acompañado en tu viaje hacia el sueño, suscríbete para que podamos volver a encontrarnos cada noche con una nueva voz, un nuevo relato y el mismo propósito: ayudarte a dormir. Cierra los ojos, respira profundo y deja que Roma, al igual que tú, descanse por esta noche.